Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Espero poder ser de mucha bendición para ti el día de hoy. Quisiera pedirte de favor que busques una Biblia, un cuaderno y una pluma para que puedas anotar los versículos bíblicos que vamos a revisar el día de hoy. Sé que va a bendecir Dios mucho tu vida, por eso necesito que tengas mucha hambre, mucha necesidad de la palabra de Dios. Si vas con esa actitud, créeme que Dios te va a hablar hoy. Si estás listo, muy bien, vamos a empezar. Quiero arrancar con la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente se aleja de las iglesias? ¿Por qué creen que las personas se alejan de las iglesias? Yo he visto muchos casos. Yo tengo uno en particular que no prefiero tocarlo, pero he visto personas que han visto que en su grupo de congregación ellos se alejan de las iglesias porque ven que hay personas que son hipócritas, se resienten con las personas y dicen, no, en esa iglesia hay gente hipócrita, hay gente mala, a mí me hicieron daño, hablaron mal de mí a mis espaldas, otros me daban la mano y sin embargo hablaban cosas de mí, o si no, la doctrina que predicaban en esa iglesia yo no estuve de acuerdo y simplemente cogí y me fui. Otras personas tienen su teoría o su experiencia que dicen que en la iglesia les sacan dinero o en la iglesia los manipulan con la famosa frase tienes que someterte a la autoridad, que no está mal, sí está en la Biblia, pero la enseñanza que dan a las personas es con el objetivo de esclavizarlas o manipularlos. Entonces, eso es otro tema que lo tocaré, si Dios lo permite, en otro momento. Pero existen muchas circunstancias por las cuales las personas se alejan de las iglesias. Ustedes pueden escuchar a este tipo de personas y ellos tienen sus propias experiencias. En parte son ciertas, en parte son inventadas. Pero aquí la culpa es de parte y parte. ¿Por qué razón? Vamos a enfocarnos más en la persona que se aleja de la iglesia. Estas personas que se alejan de las iglesias, una vez que salen de su círculo congregacional, cuando tú empiezas a ver su estilo de vida, te das cuenta que se apartó de Dios. No solamente se apartó de la iglesia, se salió de la iglesia, pero cuando vas a ver cómo está su relación con Dios, está muerta. Y no basta con eso, sino que aparte de estar muerta su relación con Dios, se van de nuevo para el mundo, se van de nuevo a practicar el pecado. Yo conozco muchas personas, sin dar nombres, que he visto en las redes sociales, que cuando estaban en las iglesias eran lo máximo. Salieron de la iglesia y ahorita ustedes lo vieran, son borrachos, andan viendo mujeres desnudas y lo publican en redes sociales, en caso de varones y mujeres también, en caso de mujeres con varones, y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque se salieron de la iglesia o porque se apartaron de Dios? Aquí la pregunta no es por qué se alejan de la iglesia. Aquí la pregunta es por qué se alejan de Dios cuando salen de la iglesia. Hay este tipo de personas que se alejaron de Dios cuando salieron de la iglesia, demuestran que cuando se salieron de la iglesia o estuvieron en la iglesia, nunca estuvieron en realidad con una relación con Dios. Solamente estuvieron en la iglesia por tener un club social, una vida social. Que se sentían bien en su círculo, les gustaba la gente, la algarabía, la música, la alabanza, la adoración, quién sabe qué cosas. Pero ¿por qué se terminan alejando de Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de que cuando tú te decepcionas de algo que ves en una iglesia, porque no hay iglesia perfecta, la iglesia no es perfecta, la iglesia es hospital de pecadores, en la iglesia te vas a encontrar hipócritas, pero esos hipócritas están en proceso de cambio. Pero esos hipócritas que tú ves no tienen la culpa de que tú te apartes de Dios. Ok, está bien que tú te hayas ido de una iglesia donde tú no compartes la doctrina. La Biblia sí manda que tú te vayas, pero búscate otra, una donde puedas encontrar una doctrina conforme a la palabra de Dios y tú sigas creciendo. Y si no la encuentras, bueno, sigue predicando y sigue buscando de Dios hasta que encuentres una. Pero no vas a coger de salirte de la iglesia y te vas a ir para el mundo a pecar, viva la fiesta, viva la conga y viva el diablo que baile reggaetón en tu cabeza. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que sucede en esas iglesias? ¿Qué culpa tiene Dios de tu pecado? Dios no tiene la culpa. Y aquí yo te voy a enseñar lo que mi Padre Celestial dice, por qué las personas se alejan de Dios, más que de la iglesia.
Con esto no quiero decir que no te congregues en una iglesia. Tienes que congregarte, es importante que te congregues. Pero tienes que tener en cuenta que tu congregación en la iglesia tiene que estar por debajo de tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios es más importante que tú te congregues en una iglesia. Tienen que ir de la mano. Pero si tú te congregas en una iglesia y no tienes tu relación con Dios, solamente estás en un club social. No sirve de nada. Pero si tú te congregas en la iglesia y dentro de la iglesia tú mantienes tu relación con Dios, tu nivel espiritual se echa un plus para arriba enorme. Pero las personas en la iglesia solo van a la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, cuando pasan los problemas en la iglesia, como no tienen una relación con Dios, se van de la iglesia, pero no se apartan solamente de la iglesia, sino que se apartan de Dios porque solo estuvieron en la iglesia, no estuvieron con Dios. ¿Me hago entender? Vamos a revisar en esta ocasión el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Quiero que me acompañen y me presten mucha atención. Esto es lo que sucede, por eso te apartas de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre prudente, inteligente, que edificó o construyó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escucha bien, lo compararé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu y fuerza contra aquella casa. Y la casa cayó y su ruina fue grande. Esa es la razón por la cual las personas no solamente se apartan de la iglesia, sino que se terminan apartando de Dios. Porque ellos no oyeron la palabra de Dios. Y si la escucharon, no la aplicaron. Entonces Jesús les hace una comparación. ¿Quién es la roca? La roca es Jesús y su palabra. Si tú permaneces en la palabra de Dios, así te decepcione quien te decepcione, nada ni nadie te va a separar del amor de Dios. Aunque el diablo se pare de cabeza, aunque la iglesia te señale, aunque la gente te señale, aunque la gente te decepcione, aunque la doctrina o lo que te dé la gana te suceda dentro de esa iglesia, nada te va a mover del amor de Dios porque tú estás parado sobre la roca que es Jesús, su palabra. Él es la base de tu fe, Él es la base de tu estabilidad como hijo de Dios. Si tú tambaleas y caes, es porque tu fe y tú como persona nunca estuviste parado en la roca, sino en la arena. Y Jesús dijo, el que edifica su casa sobre la arena, los ríos golpean contra esa casa, la lluvia golpea contra esa casa y todo viene contra esa casa y la tumba y su ruina es grande. ¿Qué representan los ríos? ¿Qué representa la lluvia? La lluvia representa los dardos del enemigo que te ataca. El diablo te ataca, te tienta, te ataca, te tienta, te ataca y te tienta. Pero tú permaneces firme y parado en la roca, no te tumba. Los ríos representan los problemas de la vida, porque hay que tener en cuenta algo. No todo problema viene del diablo. No todo problema viene del diablo. Los problemas a veces son problemas de la misma vida. Pero aunque te golpee el problema más grande de la vida, nada ni nadie te va a separar del amor de Dios si permaneces en la roca. Pero si permaneces en la arena, que representa el pecado que está en ti, te va a tumbar. Y ese es el problema. Cuando la gente sale de las iglesias y tú ves que salieron, se apartaron de Dios, no tienen una relación con Dios y se van a la carne, al pecado, al mundo, es porque nunca corrigieron el pecado que había en su vida, aún estando dentro de la iglesia. Entonces la culpa no es de la gente, la culpa es tuya. Así como me oyes. ¿Te dolió? Bien hecho. La palabra de Dios dice que la verdad duele, pero te hará libre. Y tú necesitas de la cristomicina, la medicina de Dios para poder sanarte de esa enfermedad llamada pecado que tú no sacaste de tu vida. Y eso provocó que tú te apartaras de Dios. Y tú cogiste como excusa el salirte de la iglesia porque
la gente era mala, porque la gente era esto, que por lo de aquí, que por lo de allá, pero tú dejaste de seguir a Dios por tu pecado. La palabra de Dios es clara y no miente. No miente. Si tú oyes mis palabras y la obedeces, yo te compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca y nada ni nadie la va a tumbar. Así la iglesia se te para de cabeza y te decepciones, nada te va a mover del amor de Cristo. ¿Y por qué estás pecando? ¿La culpa la tuvo la iglesia? No, mijito, tú tuviste la culpa. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para ti? Ya lo vas a escuchar, ya lo vas a escuchar. Y esto va para todos. Y aunque suene fuerte, va con mucho amor porque es palabra de Dios. Otro problema por la cual las personas se apartan de Dios una vez que se van de las iglesias. Ya vimos el primer punto, que es por no permanecer en la palabra de Dios, no permanecer en Jesús. Otro problema, la falta de oración. Me vas a acompañar al libro de Mateo capítulo 26, versículo 40 hasta el 41. Jesucristo les dijo a los discípulos la siguiente palabra. Sus discípulos, velad y orad. Esto es en todo tiempo, no solamente un ratito, esto es todo el día tienes que orar. Creo que cuando grabé la primera vez mi video hablé acerca de la oración, cuánto tiempo tenemos que orar. Es todo el día. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. La tentación provoca que tú peques. Pero hay gente que ha pecado porque dejó entrar la tentación. Pero la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación y consumar el acto. Entonces, la Biblia no dice que tú ores y veles para que no peques. No, dice que ores y veles para que no entres en tentación, porque esa tentación te va a llevar a pecar. La tentación no es pecado, el acto es pecado, pero tienes que orar no para que peques, tienes que orar para que no caigas en tentación, para que ahí no peques. Espero que me hayan entendido ese trabalengua. Muy bien, Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, escucha bien, pero la carne es débil. Nosotros como cristianos tenemos toda la buena intención de querer hacer la voluntad de Dios, en nuestro espíritu está el hacerlo, pero la carne llama. Y cuando tú alimentas más tu carne y no el espíritu, cuando viene la tentación, tu carne paga piso. Y tu carne es fuerte y tu espíritu débil porque tú no oras y tú no lees la palabra y no practicas la palabra. Pero si tú oras, tú lees la palabra y la practicas, tu carne se hace débil y tu espíritu fuerte. Y cuando viene la tentación, fuera de aquí y se va. Así funciona esto. Por esa razón tú estás apartado de Dios. La culpa no la tiene la iglesia, la culpa la tienes tú, porque vives en el pecado. Y el pecado llegó porque te dejaste tentar. Y te dejaste tentar porque estabas débil espiritualmente, porque nunca te gustó leer la Biblia. Y ese es el error de muchos cristianos hoy en día, que no les gusta leer. Y el que no le gusta leer, el diablo se lo come vivo. No te gusta orar, solo oras un ratito. Y ahí es cuando el diablo te lleva vivo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no estás cubierto en oración, el diablo te devora vivo. Y ojo que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, porque el diablo ni siquiera es león, el león es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. El diablo siempre quiere imitar a Jesús. Como león, ese payaso es un lobo rapaz, la serpiente. Nuestro amado Señor es el león, el Rey de reyes y Señor de señores. Y si Él gobierna en tu vida, ese diablo que se hace pasar por león, que en realidad es un lobo, cuando vea que el león de la tribu de Judá está viviendo en ti porque tú permaneces en oración y en la palabra, ese disfrazado de león se va a salir lo que en realidad es un lobo y al ver al león va a salir pisado huyendo. Por eso la palabra de Dios dice, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Y cómo resistes al diablo? Obedeciendo la palabra y orando. Velad y orad en todo tiempo para que no entres en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Esa es la razón, querido amigo, por la cual tú ahorita estás apartado. Yo quiero entrar en detalle en algo muy importante. Nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana. Tú cometiste un pecado hoy, por eso no te vas a apartar de Dios. Tú te apartas de Dios porque llevaste años, meses, cometiendo el mismo pecado, y no hiciste nada por corregirlo. Y ya en la actualidad, ese pecado se consumó en tu vida y ya no te duele, ya te da igual pecar. Es una cadena, es una enfermedad. Si tú no lo cortas desde un inicio, te va comiendo y te va carcomiendo hasta que te mueres. Y la muerte es el pecado, la separación de Dios con el hombre. Y así estás tú ahorita. Estás separado de Dios por el pecado, porque no lo tomaste en serio. Cuando te decía la palabra de Dios, ten cuidado, no lo hagas, no lo tomaste en serio. Por lo menos debiste haber hecho el intento de luchar. No hiciste el intento, te gustó la tontera, te gustó pecar. Y hoy en día estás sufriendo las consecuencias. Hay algunos que todavía no han tocado fondo, están viviendo el pecado y les gusta, pero van a tocar fondo. Porque al principio es dulce, al final es amargo. Ojo, a mí me gusta esta frase de una canción de un rap cristiano que dice: no te confundas con lo que aparentemente sea bueno. Piensa bien, te sabe dulce, pero es veneno. Ahorita lo sientes rico, pero más adelante te va a matar. Así como me escuchas. Después de haberte macheteado, te voy a dar una palabra de aliento ahora sí. Porque así es mi Dios. Primero Dios te machetea porque tiene que primero sacarte la podredumbre del pecado. Antes de leerlo, les voy a hacer una comparación. Cuando tú tienes una herida y tú te echas alcohol, mertiolate, chica, te duele, pero que te quieres morir. Pero es necesario para que te cure y tienes que aguantarla. Tienes que aguantarla. Lo mismo es ahorita. El pecado te tiene herido, te tiene podrido, sucio, con sangre, herido. Y la palabra de Dios es medicina. Y cuando te toca, te duele, te inyecta, no te gusta. Tienes que aguantar para que te cures. Ya ahorita te eché el mertiolate, como quien dice, te eché el alcohol. Ahora te voy a echar ya la medicina, ya la más suavecita, la que te va a cerrar la herida. Tú, querido amigo, que te has apartado de Dios y de la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 4 al 6. Esto pasó contigo, querido amigo. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Yo soy la vid. Tienen que permanecer en mí. Yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en fuego y arden. Hermano o hermana que me escuchas, tú ya estás seco ahorita. Porque te apartaste de Dios, te secaste. Por eso ya no sientes la presencia de Dios como la sentías al inicio, cuando recién le entregaste tu corazón a Jesús. Y estabas tan enamorado de Dios, estabas tan enamorado de su palabra. Y hoy en día tu oración ni siquiera sientes que pasa el techo, porque ese pecado te tiene muerto, el pecado te tiene seco. Y aquí tengo un mensaje maravilloso para ti, querido amigo, que te sientes culpable con ese pecado. Bueno, te apartaste de Jesús, te apartaste de Dios. Quiero volver, pero me siento hipócrita. Quiero volver a tener mi relación con Dios, pero en mi cabeza vienen pensamientos de que estoy siendo hipócrita. Mira lo que Jesús está haciendo contigo ahorita, querido hermano, que estás apartado de Él. A pesar de ser malo, sucio con Él, mira la actitud de Él. Esto es hermoso. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No lo encontró. No había fruto en esa higuera. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años
vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¿Sabes qué? Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mira lo que dice. 3 años vengo a ver fruto en esta higuera. No lo encuentro. No sirve para nada. Córtala. Está inutilizando la tierra. Córtalo. Y aquí aparece nuestro amado Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Mira, antes de leerte esto, la higuera eres tú. La higuera eres tú. El dueño de la higuera es Dios. El viñador es el Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente. Respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás. ¿Cuántos años llevas que te apartaste de Dios? Y Dios no te ha quitado la vida. Dios no te ha cortado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ama y tiene misericordia de ti. Y Él intercede por ti aunque no te lo mereces, de día y de noche, diciendo, Señor, no lo cortes, no lo cortes. Yo voy a seguir trabajando, no lo cortes. Yo voy a seguir tocando su corazón. Yo voy a seguir tratando con esta persona. Yo voy a utilizar a este hombre que está hablando por este video para seguir tocando su corazón mediante estas palabras. No lo cortes. Si da fruto, bien, lo he ganado. Y si no, ya es decisión tuya. Córtalo. Pero ahorita no lo cortes. Por eso tienes vida todavía. Dios ha tenido misericordia de ti. No menosprecies, por favor, la gracia de Dios. No la menosprecies. El diablo te mete basura en la cabeza, eres un hipócrita. ¿Cómo te apartaste de Dios? Aléjate. Eso te dice el diablo, pero Dios te dice otra cosa. Ven, ven. Y voy a terminar con este último versículo, para que te sientas tranquilo de que tú puedes volver a los brazos de Jesús. Y Jesús ni siquiera te va a sacar en cara el pecado que cometiste, sino que te recibe con brazos abiertos. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Yo sé que Jesús te habló el día de hoy. El que a mí viene, ¿lo condeno? No. El que me viene, ¿le saco en cara lo que hizo? No. El que a mí viene, no lo echo fuera. Ese es Jesús. Qué poco concepto tenemos de ese Jesús. Yo te animo que el día de hoy tomes una decisión, porque Jesús se saca el aire hablando con el Padre, intercediendo por ti, diciendo no lo cortes, no lo cortes. Y el diablo te pide y Jesús intercede y dice no lo cortes, yo me voy a encargar. Y te dice, aunque tus pecados me crucificaron, aunque tu actitud me recuerda los golpes que yo recibí en el madero al recibir la crucifixión por tus pecados, yo no te echo fuera, yo te perdono. Extiende tu mano y recibe el perdón de Dios. No te sientas más culpable. Reconcíliate con Dios. Si no quieres volver a la iglesia de que estabas, búscate una que valga la pena. Pero no en esa otra que vas te vas a encontrar los mismos tipos de personas. La decisión no es que tú te vayas de iglesia en iglesia.
La decisión es que tú en la iglesia en la que estás o en la que estés, tú permanezcas en la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Si no compartes la doctrina en esa iglesia y no está bien conforme a la palabra de Dios, bueno, está bien, ahí sí lo manda, vete. Pero no te apartes de Dios, búscate una. Y si no la encuentras, predica, busca hasta que encuentres una. No le eches la culpa al resto. Cada quien tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Y de la misma manera hago un llamado a las personas que sí hieren a los otros. Ustedes hieren a los otros y manipulan las escrituras para herir a los otros, porque ustedes tampoco oran, y ustedes tampoco leen ni la aplican, y si la leen, no la aplican. Aquí hay de parte y parte. La culpa es de los dos, pero los dos tienen que arrepentirse. Y para que tú cambies tu manera de vivir, tienes que acercarte a Dios en oración, orar todos los días, a cada rato, leer la Biblia y obedecer su palabra. Solo así estarás parado siempre sobre la roca y nada y nadie te va a mover. Palabra también para pastores que quizás hoy día está tomando la decisión de querer suicidarte por sentir la presión del ministerio, o tu líder quiere dejar todo botado porque tu gente te traiciona. Estás orando, estás leyendo la Biblia, y si la lees, la estás obedeciendo. Por eso te sientes como estás, porque te falta orar. Pero yo sí oro, me dirás. Pregunto, ¿todo el día? ¿Todo el día lo haces? Velad y orad todo el tiempo, todo el día, para que no entres en tentación. Esa tentación que tienes ahorita es porque no oras todo el día. Entonces no permaneces en él todo el día, solo por momentos. Ahí está el problema. Por eso muchos pastores se suicidan, por eso muchos caen en pecado, por eso muchos se apartan de Dios. El problema no es la gente, el problema eres tú, tu pecado. Pero Dios te dice hoy a ti, ven a mí, yo no te echo fuera. Y cuando vengas a mí, permanece en oración, velad y orad, y obedece mi palabra, y serás plantado en la roca, y nada, y nadie te moverá. Vete a tu dormitorio, dobla rodillas, pídele perdón a Dios. No te culpes, abraza su perdón y empieza de nuevo. Si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga.